Son las 11 en punto. Las 10 en Canarias, se dice, ¿no, Julián? Sí, efectivamente. Son las 11 en punto, las 10 en Canarias. Vamos a ello, venga. Radio León EAJ63 buscaba una sede moderna, así que desembarcó en el primer edificio con ascensor de la ciudad, la Casa Roldán. Una antena de cobre cosía su tejado con el del edificio de enfrente, el Hotel Oliden, en pleno corazón de León. En julio del 34, las ondas de la emisora decana se propagaban por primera vez. La irrupción de la radio fue un acontecimiento de tal magnitud que revolucionó los hábitos de los leoneses. Las familias se arremolinaban en aquellos gabinetes para escuchar patidifusos cómo salía sonido de aquellos enormes artilugios. Con los nubarrones de una inminente guerra civil, Radio León comenzaba a contar lo que divisaba a través de sus privilegiados ventanales, con una rudimentaria emisora de lámparas de vacío. ¿Quién le iba a decir a Ramón Beverí, del intrépido fundador del invento de Marconi en León, que 80 años más tarde el sonido viajaría por una red cibernética, o un paisano que nacería 30 años después llegaría a presidente? La Casa Roldán marcaba el principio del ensanche. Ordoño II era Las Moreras, un ancho camino de tierra que conectaba con la estación. Coincidiendo con el arranque de la radio, Ordoño se urbanizaba e iluminaba con farolas imperiales. La ciudad se expandía. El verde de los prados comenzaba a teñirse del gris y amarillento de la piedra autóctona que sustentaba los primeros edificios de pisos. Llegó el apogeo del carbón en la autarquía del franquismo. Engordaban las fortunas de los empresarios mineros que trasladaban su residencia de las cuencas a León capital. Tras ellos florecía el comercio y hasta se multiplicaban las tabernas. Era el boom de la minería. El carbón llegó a ser tan indispensable como recurso energético que Franco llegaba a dejar a los mineros exentos del servicio militar. León era una ciudad burguesa y clasista que vivía de los servicios, de una intensa actividad comercial y de las ferias agroganaderas. Pequeñas industrias salpicaban el llamado Malecón, hoy Paseo de Salamanca. Varios empresarios avispados llegaron a barajar un proyecto para hacer navegable el Bernesga y acercar por el río su mercancía hasta la estación de trenes. Aquello no llegó a buen puerto. La pasarela de hierro que cruzaba el Bernesga se sustituía en los 60 por el actual Puente de los Leones, con el mítico Universal a su vera. El comercio crecía vertiginosamente hasta llegar a su explosión en la década de los 80, pero luego se apagaba, llegaban las temidas grandes superficies. León se extendía hacia los polígonos residenciales de Eras de Renueva y La Chantría. Por fin se ponía coto al coche que había acampado a sus anchas hasta por las calles más angostas del casco histórico. En los 90 llegaban las primeras peatonalizaciones, el ruidoso trasiego de vehículos en el entorno de la catedral, la calle ancha, el barrio húmedo, la plaza de San Marcos quedaba silenciado. Con la llegada del Zapatero presidente, aterrizaba en León la terminal del aeropuerto, se larvaba el futuro Palacio de Congresos, se suprimía el paso a nivel del crucero y con cierto retraso quedaba planificada la llegada del AVE, que asomará en León, si no hay novedad, en 2015. Desde aquellos ventanales que abrimos hace ya 80 años a la ciudad, divisamos el presente y el futuro. Se lo seguirá contando Radio León. Bueno, qué importante es en un medio de comunicación y luego con el tiempo, ¿verdad, Julián? Oír cosas que pasa el tiempo, ¿eh? Fíjate lo del AVE del 2015, ¿dónde quedará, eh? Pues eso después de haber transcurrido 7 años y todavía seguimos esperando a que el AVE llegue donde Bueno, lo están probando ahora, hombre. Eso sí, están probando. Lo llevamos probando como hacíamos nosotros antes de empezar en la antena. Espera, que voy a parar aquí un poquito esto, un segundito, que mira, tenemos por aquí el Café Quijano, que también forma parte de nuestra historia más cercana. Te decía yo que están probando, hombre, que han hecho un agujero muy grande. Por supuesto. Ahora el agujero cada vez es más pequeño porque ya pasará como con el AVE hacia Asturias, que después de un costo de 4.000 millones terminará llegando por fin a la proximidad de esa tierra. Bueno, oye, que buenas noches, Julián Navarro del Valle. Buenas noches, Manuel. Dos apellidos muy así, muy pum pum, Navarro del Valle. Sí, señor. Apellidos ampulosos. Pues nada menos que desde el año 71 que ingresé en esta casa, querida, muy querida por mí, que entré con don Ramón Beverí de Ledo. Vamos aquí a la puerta a enseñar el letrero de Radio León. El fundador precisamente de esta emisora. Él fue el que me hizo las pruebas de locución para poder entrar en la emisora. Me hizo improvisar durante 15 minutos que hablara sobre diversos temas y luego posteriormente hacer también
algo de dicción y bueno, superé las pruebas y don Ramón pues tuvo a bien incorporarme en la plantilla de esta querida emisora. Bueno, estamos en Radio León y claro, hoy, normalmente nos damos una vuelta por León, hemos pensado, yo creo que con buen criterio, que el sitio ideal para hacer la entrevista a Julián Navarro del Valle podía ser Radio León. No cabe duda. Hemos venido aquí a Radio León para enseñar Radio León de paso y para que nos cuentes tus vericuetos radiofónicos, que son muchos. ¿Cuántos años hace? ¿En qué año fue? En el año 71, exactamente. Año 71. Sí. Año 71, o sea, 10 años más antes que yo. Antes de ayer, sí, claro. Prácticamente. Yo era oyente de un programa tuyo de radio que tenías, que luego ya descubrí el truco, que estaba muy bien porque ponía los discos enteros. Había programas también, muchos en directo, aparte de que ya con tantos programas como había, porque yo recuerdo cuando empecé aquí por primera vez, entraba a las 7 de la tarde, ponía hasta las 7:30 aproximadamente música, después poníamos música clásica, se daba también las cotizaciones bursátiles que patrocinaba. Las cotizaciones en el 70, sí, señor, dábamos la cotización bursátil que nos la facilitaba el Banco Bilbao, que nos mandaba además la propia hoja por un botones a la emisora y aquí le damos lectura a cómo había cerrado el mercado. O sea, te venían botones con la cotización, efectivamente, porque todavía en aquel momento el teletipo no lo teníamos utilizándolo. No, cuando dices teletipo hablas del fax y cosas por el estilo. No, el fax eso es todavía muy posterior. El teletipo era lo primero que teníamos para recibir muchas de las informaciones que teníamos del tiempo y de otras cuestiones de organismos oficiales fundamentalmente. O sea, daban a las 8, aproximadamente 8:30, dábamos la cotización bursátil, dependiendo si nos llegaba la cotización a las 8 o un poco más tarde. ¿Y qué más cosas sí recuerdas tú de ese bloque horario? Bueno, después de esa hora, de las 8:30, como te comentaba, poníamos también música clásica, seleccionaba algunos de los pasajes porque teníamos de 8:30 a 9 de música clásica hasta las 9 de la noche, que yo empezaba con un programa en directo que era Hora 21, que durante el verano lo convertíamos en la canción del verano y que por aquí pasaron recogiendo los premios una vez que mediante la votación popular por teléfono y a través de tarjetas postales nos enviaban los oyentes. Y la canción que quedaba como ganadora, después el propio cantante, el propio grupo, venía a recoger el premio. Pues, bueno, ¿no? Si a lo mejor la persona que había sido ganadora de esa canción del verano no podía venir, pues venía su representante o alguien de la casa discográfica. O sea, que era una cosa, era un acto importante del verano. Sobre todo, bueno, llegando al verano, el teléfono realmente se colapsaba. O sea, era increíble la cantidad de personas que se dedicaban a votar. Por aquí pasó, pues, vinieron a recoger. Vamos a enseñar, mientras me vas contando, vamos a enseñar una foto que hay aquí colgada en la entrada, que por cierto, era una foto en blanco y negro que ha coloreado Antonio Alaiz. Efectivamente. Ponte ahí, vete contándome un poquito, porque aquí se ve muy bien. En este micrófono intervine yo por primera vez cantando, cuando Horacio era aquí el que repartía los famosos paquetones de caramelos. O sea, tú ya eras cantante antes que fraile. Yo era cantante antes que fraile, es decir, entré en este convento siendo monaguillo, se puede decir. Qué fuerte. Pasé por La Voz de León cuando era director Perelétegui también, en fin. Estaba metido en el mundo de la música y de... Pero explica un poco qué es esto, porque claro, la gente ve esta foto y puede pensar que no estamos en el mismo sitio. Pero mira, vamos a hacer una comparativa. Por ejemplo, el escenario, a ver, ¿dónde está el micrófono? Donde está el micrófono, aquí venía un pianista y acompañaba algunas de las piezas de los cantantes. Traían su propia partitura, se la daban al pianista y previamente, antes de comenzar el programa, se hacía un mini ensayo con aquellos que participaban el día que le correspondía aquí, que no solamente se cantaba, también había concursos de poesía y demás, y como digo, este era el escenario principal y todas estas butacas estaban
totalmente abarrotadas de público. Un salón de actos, realmente. Sí, sí, es un salón de actos, pero abarrotado de público totalmente. O sea, no estaban las primeras butacas ocupadas. Esto era la radio. Incluso de personas de pie. Este era el locutorio y este era el control. Desde aquí, Carlos, que es la persona que está ahí en la foto, que todavía, gracias a Dios, vive, que le he visto por ahí alguna vez. Sí, un gran tipo. Era el que daba las instrucciones a los locutores para que entraran en antena en el momento adecuado. ¿Esta es Antoñita? Esa es Antoñita Nieto. Y ese, pues no sabemos. No sabemos quién era. Yo no sé quién es, la Algo verdad. casual, yo tampoco. Yo no lo sé. Bueno, pues ahora estamos viendo esta foto, que es totalmente mítica y maravillosa, y la gente no se puede imaginar que eso es lo que vamos a enseñar ahora. ahora. Vamos a ver posteriormente. Bueno, haceros la idea. Esta es la radio que conoció Julián Navarro. Os voy a ser sincero, yo también la conocí. Y en la que empecé. Yo también trabajé en estos estudios. Todavía, en el año 81, cuando empecé. Unos cuantos años, además, sí. Porque esta emisora ha sufrido, yo creo que tres grandes metamorfosis. Tres grandes reformas. Y la última, que hace ya unos años que se hizo, pues la verdad es que ha quedado muy cuca, porque está como nuevo esto, ¿eh? Está la radio que da gusto verla. Y fijaros, eso que veis, por aquí estaban las sillas del salón de actos. Las butacas. Más o menos ocupaba... por aquí. ¿Eh? Esto que veis ahí al fondo, que es el estudio central, que luego veremos, era donde estaba el piano, ¿no? Efectivamente. El piano. Ahí es donde estaba el escenario y ahí es donde estaba precisamente ese micrófono de jirafa, claro, que era el que utilizaban todos. Y aquí, que vamos a entrar en esta sala, que ahora es una sala de reuniones, de trabajo, de los chicos de deportes, de mucha gente, es una sala polivalente y multifuncional, es el círculo donde estaba Carlos sentado, ¿no? Efectivamente. Esas columnas de aquí. Ahí es donde estaba Carlos sentado, aquí es donde estaba todo el control, había dos platos. Ahora lo enseñamos, tenemos una foto de ahí, giradiscos, y aquí teníamos dos ferrograb, que era donde poníamos todas las cintas de toda la publicidad que previamente se había grabado. Pues ya ha cambiado esto, ¿eh? Pero muchísimo. Ha evolucionado para bien y además satisfactoriamente. Vamos a ver las fotos que tenemos ahí, porque hicimos en su momento una recopilación de ellas. Bueno, primero enséñanos el letrero, el nombre de la emisora, que está puesto en este despacho. Sí, mira. Te sigo, Julián. Era el letrero que figuraba abajo a la entrada en el portal, concretamente. Claro, es que es estos letreros de... cuidado ahí, de los que se hacían... Esto es porcelana. Esto es porcelana y metida al fuego, me imagino, efectivamente, ¿no? Al fuego, fíjate, está reparado en un golpe. Radio León EAJ63, que es el emisora decana de la provincia. Es el orden del número de emisora, sí, ¿no? El número de emisora. Era el número de emisora que era a nivel nacional. Bueno, pues fíjate que bueno es tener todavía esta chapa aquí, ¿no? En este despacho, que es de Ana, por cierto, la voz que habéis escuchado, que nos relataba la historia de Radio León. Y este tipo de cosas, claro, Radio León, tú que viviste la epopeya de los premios, de los regalos, de los obsequios y del club de la radio, sí. Seguro que te trae buenos recuerdos de este tipo de cosas, lo de los socios cooperadores y todo eso. Cuéntame un poco. Los socios cooperadores de Radio León, que se les daba un carné. Ya no recuerdo el importe que pagaban mensualmente y les daban entradas para el cine Condado, que eran gratuitas para determinadas sesiones y determinados horarios y determinados días de la semana. Y la verdad es que el número de socios cooperadores era ingente. Recuerdo la cifra, bueno, ya no recuerdo con exactitud, prefiero no decirla, pero era ingente porque venían a recoger precisamente tanto padres como hijos las entradas para ver las películas aquí en el Cine Condado. Que era una locura, ¿no? De gente, de movimiento y de todo eso. Había una entrada. Vamos a ver las fotos, Julián, y me vas contando un poquito. Claro, tú, jolín, en aquella época también los comerciales, lo que eran los anuncios, los daríais mucho en directo, ¿no? Bueno, en directo era la mayoría. En las esquelas en directo, ¿qué cosas recuerdas tú así como más trabajosas del día a día? Bueno, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Las dedicatorias de los discos dedicados, que eran todos los días, pero claro, los sábados y los domingos se acrecentaban mucho más. Entonces, a veces era tal la cantidad de discos dedicados, de dedicatorias, perdón, que había, que teníamos que darlo a dos voces, porque si no era imposible. ¿Te acordarías a lo mejor un poco de... Recuerdo... Que hay un micrófono aquí, venga, vamos a trabajar. Estamos en el estudio de los 40, normalmente, 40 León. Recuerdo
Y a ver qué recuerda Julián. Nos cogíamos los tickets que en la oficina preparaban y recuerdo que más o menos decía atención Mansilla, con mucho cariño para Paqui, de sus amigos Rodolfo y Marcos. O también podía decir atención Sariegos. O sea, atención siempre delante, ¿no? Siempre delante. Atención Sariegos, previniendo a la zona, a la población que iba... O sea, tú decías atención Sariegos y Sariegos se ponía... Sariegos se ponía firme y le decía atención Manoli y Luis, en su primera amonestación, con mucho cariño de quien ellos saben. ¿Cómo una amonestación? Sí, se daban las amonestaciones, se daban 3 semanas antes de contraer matrimonio. Entonces, un domingo se daba la primera amonestación, el domingo siguiente la segunda amonestación. O sea, era increíble aquello en aquella época. Madre mía, oye, y las primeras comuniones serían la bomba, ¿no? Bueno, en las primeras comuniones eso era ingente la cantidad de dedicatorias que teníamos. Es más, recuerdo que había un disco que teníamos que ponerlo como mínimo 3 veces, y era el de su primera comunión, porque todo el mundo quería las dedicatorias en esa canción precisamente, entonces era imposible que pudiéramos meterlas todas, y como era prácticamente esos días, los domingos, 1 hora prácticamente de programa. Entonces había una serie de canciones que tenía la oficina para que cada uno eligiera, como digo, la canción que quería dedicar. El problema es que en el caso de las primeras comuniones todo el mundo quería la primera comunión y eso era totalmente imposible. Tengo aquí una foto muy bonita que a mí siempre me ha impresionado mucho, que es esta, mira. Esta foto en la que se ve a Chelo, nuestra compañera de la oficina, sí. En esta foto que está jovencísima aquí, espera a ver si consigo que se vea bien, aquí se ve bastante bien. Y te digo por qué me impresiona mucho siempre, porque la decoración del estudio, por aquellos años, es muy similar a la que luego se puso aquí posteriormente, la de las paredes. Es la misma raya y la misma decoración. Qué cíclico es todo, madre mía. Eso sí, claro, las primeras instalaciones de la radio eran una cosa ya con el espasacalpe, ahí con estos estudios así un poquito ya mucho más antiguos, las de la Casa Roldán, que vemos aquí, fíjate qué fotos, se ven ahí los discos de piedra, los locutores ahí, y bueno, había también... Se utilizaban mucho las cortinas y cosas así, ¿no? Para aislar. Aquí, por ejemplo, había unos cortinones, ¿no? El escenario tenía unos cortinones de terciopelo de color rojo impresionantes, o sea, prácticamente envolvía todo el escenario para que no hubiera reverberación al hablar ni al cantar, es decir, el aislamiento acústico no era perfecto, pero casi, esa es la verdad. No estaba mal. No, mira, tengo aquí que me han mandado algunas cosillas, vamos a... Con permiso de los Quijano, que los tengo por aquí, voy aquí a esconderlos un poquito y vamos a poner un email que me ha mandado Ana, que la tengo por aquí, donde hay un montón de cosas. Por ejemplo, mira, a ver este ya sé cuál es, sí, no, pero el anuncio por ejemplo, el de Multiópticas, ¿no? Que está que dice mucho de cómo sonaba la radio por aquellos años. En Vidal Óptico, porque una óptica de Multiópticas tiene más ventajas. Y porque en Vidal Óptico encontrarás auténticos profesionales de la visión con nivel universitario, años de formación y conocimiento de las técnicas más avanzadas. Fíjate el detalle, con nivel universitario. Con nivel universitario. Bueno, mira, ahora precisamente que has puesto una cuña del año 87, Abilio, el grande del hogar, que era uno de los clientes... más fuertes que teníamos en la emisora en aquella época y que yo tenía el placer de grabar sus cuñas. Todavía recuerdo una de las cuñas que la denominábamos genérica, y si la memoria no me falla, y estoy hablando de memoria, la cuña más o menos era esta. Rezaba de esta manera. Efectivamente. Noticiario de Abilio, el grande del hogar. En Abilio todos los clientes son importantes, todos, hasta los más conservadores. En Abilio somos profesionales capaces y convencidos de las marcas que ofrecemos a nuestros clientes. Abilio, el grande del hogar, en calle Covadonga 8. ¡Ole! 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 A mí, fíjate, yo te recuerdo mucho anunciando a Tony. También. A Tony, porque también recuerdo, fuiste muy cuco. Era una cabecera impresionante. Es que hiciste una cosa muy bien hecha, que era repetir constantemente con la misma sintonía
y ser muy constante en la Es publicidad. que esa era Todos los días salía la una captación cuña. del mensaje que querías lanzar. Claro, Entonces, Tony es vídeo, Tony es televisión, Tony es sonido en alta fidelidad. Esa era la cabecera de todas las cuñas, que además teníamos siempre fijada la misma sintonía, que era la de las 4 estaciones de Vivaldi, concretamente la de la primavera. La primavera. Y todo el mundo, en cuanto escuchaba la sintonía, automáticamente ya me decía, dice, ya era Tony el que se va a anunciar. Ya era Tony. Era una identificación, era una simbiosis entre la sintonía y Mira, aquí te tengo en una foto que, bueno, es bastante actual, ¿eh? la radio de siempre. Te conserva de maravilla, Julianito, ¿eh? Te veo No muy me guapo. puedo quejar. Estás muy guapote. Tú también, compañero Muy Mures. guapote. Después de tantos años aquí conviviendo, Vamos a compartiendo, enseñar un poquito más. haciendo muchas horas. Que hay aquí unas cosas muy chulas para enseñar. Vamos a enseñar el estudio central, que a mí me gusta especialmente, porque además el estudio central está situado justo donde estaban los cortinones y el escenario. Efectivamente. Y ahora es un gran estudio Y de ese radio. es ahora el es una estudio maravilla. central donde hacen las tertulias y donde vienen todos Informativos, los invitados. todo, ¿no? Este sería el control. Este es el control, Luego lo que enseñamos antes era un que poquito. veíamos que estaba Mira Carlos qué dando cosa las... más chula tenemos aquí. Efectivamente. Pero este es el estudio central, que es muy bonito, y que además tiene una lámpara que le gusta mucho a la gente. A Iker Jiménez le impresiona. Cada vez que viene o vino aquí a la radio decía, estoy bajo la gran lámpara. Bueno, Siéntate ahí, Navarro. te diré que precisamente cuando esta emisora todavía tenía las butacas y teníamos ese maravilloso anfiteatro, recuerdo que estuvo aquí aquel protagonista que era del programa Ustedes son formidables. Ustedes son formidables. Efectivamente, pues el día que estoy intentando recordar ahora mismo el nombre porque me ha venido al decirlo de Iker, el programa de Ustedes son formidables. Mira, Ángel, Ahora recordaré el nombre. Estaba la emisora que tuvimos que llamar a la policía para que se pusiera en la puerta porque la gente estaba incluso en la escalera esperando a Alberto Oliveras. ya te has recordado, Alberto Oliveras. Alberto Oliveras, ustedes son formidables, que además la sintonía que tenía en ese programa era la Sinfonía del Nuevo Mundo, no se me olvidará nunca tampoco. Y estuvo en 2 ocasiones, una de ellas fue muy fugaz, pero esa otra que fue precisamente con público en el estudio, ya te digo, abarrotado, la policía en la puerta de entrada porque ya no cabía físicamente más personas aquí, teníamos miedo además que hubiera algún problema porque era ya tarde-noche, recuerdo que eran sobre las 9 de la noche aproximadamente, pero fue increíble la acogida de Alberto Oliveras aquí en esta emisora. Oye, y tú, con los horarios que llevabas, claro, tú viviste aquel León frío, invernal, que todo el mundo se metía en casa a las 8 de la tarde. Claro. ¿Tú a qué hora salías de la radio? No, yo de la radio salía a las 2 menos cuarto exactamente, porque bueno, después como te contaba, a las 10 de la noche conectábamos con Radio Nacional de España para emitir el diario hablado de las 10 de la noche. Vamos a explicar eso, porque mucha gente no sabe que hasta un año concreto todas las emisoras emitían el mismo parte. Era la misma información. Era el parte que se llamaba antiguamente, que es ahora el diario informativo, que era exactamente el de las 3 de la tarde y el de las 10 de la noche. Esos informativos, esos partes, se conectaban todas las emisoras con Radio Nacional de España. Duraba aproximadamente entre 20 minutos y media hora, dependiendo de la cantidad de información que tenían que transmitir. A las 10:30 preparaba todo para empezar el programa nocturno en Radio León, que empezaba a las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana con llamadas telefónicas. En ese programa... ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año? Estoy hablándote pues del año 72, 73 hasta el 80, era muy hasta moderno, que empezó ¿no? Hora 25. Muy moderno ya tener un programa de noche, ¿no? Sí, bueno, yo estaba en directo hasta la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana conectaba con nuestra central de la cadena SER para que Miguel de los Santos emitiera edición de madrugada, que era un informativo que realizaba la propia cadena. Estaba hasta la 1:30 aproximadamente.
a la 1:30 ya se daba la lectura de emisiones del día siguiente y después era el himno de León y el himno nacional y fin de emisiones, que se llamaba. Entonces ya teníamos concretamente un teléfono de magneto, llamábamos a la estación de emisora, que estaba en Oteruelo, para que la persona que estaba allí con el mantenimiento de todos los equipos de alta frecuencia desconectara todo, apagara hasta el día siguiente, que comenzaba la emisión a las 7:30 de la mañana. Que tú tenías un turno, a mí es que me sorprende que fuera hasta tan tarde, ¿no? Hombre, ahora si se va la luz no tenemos problema porque automáticamente reponen los equipos, sí. Los disyuntores, pero antiguamente no. Entonces, cuando venía una tormenta, la persona que estaba... O sea, que estabais realmente dos personas trabajando. Una persona siempre arriba de la torre y otro aquí, ¿no? Y otro aquí como mínimo. Y ya en autocontrol, entiendo. Sí, el autocontrol. Como Juan Palomo, yo me lo aviso y me lo como. Atendías teléfono, montabas el disco, presentabas el disco, improvisabas, porque la improvisación estaba a la orden del día, y bueno, fueron realmente momentos muy, muy felices. He vivido la radio con mucha intensidad, y lo que te comentaba, que en ese programa de nocturno en Radio León, desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada, me di cuenta de la soledad de muchas personas, de la tristeza, porque aparte de las llamadas que tenías en directo, hasta que podías entrar en directo con una siguiente llamada, te preguntaban, no estamos en antena, ¿verdad? Digo, no, mire, es que me gustaría poder hablar después porque es que me encuentro muy solo, me encuentro muy triste. De alguna manera hicimos un poco hasta de psicólogos aquí. Éramos una oficina de información que te llamaban, oiga, por favor, la farmacia de guardia, ¿cuál es? Porque también teníamos las farmacias de guardia. Y ya digo que éramos un poco una oficina de todo, porque nos llamaban incluso para decir, oiga, ¿y me puede decir en qué calle está, pues no sé, el ambulatorio al que pertenecía o al que podía ir? Personas que estaban aquí de paso, pues lo mismo, ¿a dónde podían acudir porque querían presentar una denuncia? O en miles de anécdotas en ese sentido. Y ahora me estoy acordando, voy a hacer una cosa, sin preguntarte nada. Si yo hago así, ya no está el termómetro, ¿verdad? Ya no está el termómetro. La importancia del termómetro. Sí, señor. Qué importante era decir la temperatura, ¿verdad? Pues para mí mucho, porque cuando daba el programa sobre todo, y como digo, cuando aquí las inclemencias del tiempo en invierno eran tan variopintas, me gustaba decirlo, y para darle un significado diferente a lo que decía el termómetro, yo le llamaba el ventanométrico. Cuando me veían así... El ventanométrico. Efectivamente, porque estaba en la ventana, únicamente. Pero bueno, eso es como José María García cuando decía que llevaba en la mochila la información y esas cosas. O sea, eran palabras que de alguna manera te inventabas tú. He de decir una cosa a favor de la radio. Esto ha cambiado un poco. Fijaros qué estación meteorológica tienen aquí los compañeros de informativos. Claro, llegan aquí a cualquier hora del día y tienen todo aquí, los grados, la temperatura, lo otro maroto, la presión atmosférica, bárica, física, química, todo. Antes éramos más analógicos. Teníamos nuestro termómetro de mercurio en la ventana, y en el ventanométrico nos decía que estábamos a 2 grados, que hacía un calor impresionante con esa temperatura. ¿Te gusta este estudio? Mira que es bonito este estudio, ¿eh? Tiene un rollaco. Es precioso. Y luego La verdad es que trabajar aquí era increíble. Ya los últimos años que lo hice aquí no tenía nada que ver, bueno, ni tecnológicamente, ni acústicamente, nada de nada. Esto último se puso ya hace unos cuantos años, a pesar de lo moderno que está y de lo estupendo que está, ya lleva unos cuantos años hecho, pero tuvimos una etapa anterior que tuvimos un técnico, Ricardo, Calo, que nos hacía unos estudios, unos muebles, unas cosas. Era un hombre que sabía hacernos todo lo que le pedíamos. Oye, que mira, esto es mejor que nos lo pongas a esta altura, nos lo cambias para este otro lado. El hombre se adaptaba a todo lo que le pedíamos. Las primeras pantallas empotradas que se pusieron en España las pusimos aquí. Las primeras. Aquí en Radio León, que todavía no hace muchos años nos han querido copiar en Madrid. Pero antes tuvimos las cartucheras, que era donde emitíamos la publicidad después de haber pasado por la cinta
del magnetofón. ¿Tú en qué has grabado? ¿En qué formatos? Ven, tío, vamos a cambiar un poco de estudio. Y cuéntame en qué formatos has grabado. Pues en todos los formatos existentes. El primero, cuando tú llegas a Radio León, ¿y qué te encuentras? A ver, la cinta aquella finita del todo. Pues me encuentro una cinta que me parece que la he visto aquí en un magnetofón. Los rabos, está por aquí, ¿no? Está por aquí. Está aquí, ¿quién es este? En el estudio de Cadena Dial. Sí. El verde les delata. Efectivamente. O sea, ¿te encuentras ya Revox? Revox no. Los dos primeros magnetofones que teníamos aquí, esos eran unos Ferrograph. Ajá. Esa era la marca. Después ya tuvimos los Revox, que fue el avance impresionante. Vamos, no tenía nada que ver ya con los anteriores. Estas eran las cintas en las que grabábamos muchas veces. Mira lo que pone aquí, mira. ¿Qué pone ahí? Ronda de Jesús y Entierro del Genarín, 1984. ¿Qué documento habrá aquí dentro? Bueno, pues todavía de estas cintas conservo personalmente muchas de algunos programas de entrevistas y, bueno, de mi vida profesional en la radio. Tengo un pequeño estudio en el que todavía montaba allí, ¿no? Montaba todo allí. Yo creo que este era el Revox, que nos quitó una cantidad de trabajo impresionante, porque en él pasábamos las cuñas de los Ferrograph para aquí, para que al día siguiente el control pudiera sacar toda la publicidad seguida sin intervalos que quedaran en blanco. O sea, ya montabais todo ahí, ¿no? Porque había que estar montando rápidamente una cuña y otra cuña. Entonces ya se hacían previamente en una cinta grande de estas y las guías comerciales ya se emitían todas seguidas las 5, 10, 15 o 20 cuñas que entraran en ese espacio de desconexión. De todas formas, fíjate, yo creo que en los 70 y haciendo autocontrol eras unos héroes, porque había unos ruidos, los Revox hacen un ruido tremendo. Impresionante, todo. Todavía. ¿Cómo suplíais eso? ¿Qué hacíais? ¿Tosíais? Bueno, quizás no, lo que pasa es que los micrófonos tampoco recogían con tanta sensibilidad como los actuales. Claro, estos son, por ejemplo, esto es una maravilla. Esto es auténtico, no pasa lo mismo. La nitidez con la que recoge este micrófono no tenía que ver nada con los micrófonos que teníamos antes. Ahora me está viniendo al recuerdo también, más anécdotas de todos los tiempos pasados. Cuéntame, porque, Julianito. Bueno, yo recuerdo que la primera vez que salió la radio como radio de aquí fue precisamente cuando se inauguró la discoteca Mitos. Desde allí hacíamos un programa. ¿Se te refieres a hacer algo fuera de la radio? Fuera de la radio. Okay. Fue por primera vez que había que contratar una línea microfónica desde los estudios de Radio León hasta la propia discoteca, que costaba un dinero el instalarla y el mantenerla durante todo el mes. Entonces fue la primera vez que pudimos hacer los programas de la radio desde la propia discoteca, cuando se inauguró, que lo patrocinaba la propia discoteca Mitos y la marca de prendas vaqueras Wrangler, con W. Wrangler. Los pantalones que no se arrugan, de 14 onzas, que ese tenía que ser exactamente el algodón, el gramaje que tenía que tener el algodón de las prendas de Wrangler. ¡Qué memoria tiene! Que estaba en la calle Cascalería. Mira, me dice Carlos Pérez, que está por aquí, que es el hijo del fundador del Mitos, sí, que ahí le has dado, ha dicho, ahí le has dado, Julián. Pues en la discoteca Mitos fue la primera vez que sacamos la radio de los estudios centrales y además de ese programa que se emitía, como digo, desde allí, se realizaba con Mister, que era el que me apoyaba con los discos, que muchísimos eran estreno, porque las propias casas discográficas me los enviaba personalmente y los estrenábamos en la discoteca Mitos, que era un anticipo de lo que se iba a empezar a vender al cabo de 10 días, 15 días o... Hemos de decir que Mister, que falleció desgraciadamente en un accidente de tráfico, y su hijo es Dani Alfajeme, exactamente, compañero que de los medios de televisión de León, y que Mister además fue, yo creo que uno de los más míticos DJs que ha habido en León. Totalmente. Por su sabiduría musical, por su saber programar y porque se ponía un musicón en las salas. La verdad es que nos compaginábamos perfectamente, nos entendíamos muy bien.
entraba perfectamente en los cortes de los discos donde tenía que cortar y meter los siguientes. Vamos, yo con Mister fui apasionadamente feliz haciendo el programa. Bien, Julián, tira para acá, te voy a sentar aquí como un príncipe. Siéntate aquí. Hablando de sacar la radio desde aquí, que fuimos también pioneros en eso. ¿Domingos por la mañana mitos también? No se nos olvide. Era solamente los domingos de 12 a 1. O sea, domingos por la mañana. Siéntate ahí un poquito, aquí estás muy guapo ahí. Después, ahí sentado. De ahí empezamos a tener un programa los sábados por la tarde en la discoteca Toyson, que lo patrocinaba esa discoteca, lógicamente. Los sábados era de 7 a 8 de la tarde. Valentín, que todavía recuerdo el nombre del propietario de la discoteca Toyson. Tomás y Valentín. Tomás y Valentín, efectivamente, los dos hermanos. Tomás y Valentín, que tenían por ahí también otras actividades dentro del gremio de hostelería. Y después, posteriormente... ¿Qué hacíais los sábados por la tarde? El sábado por la tarde era de 7 a 8 de la tarde. La música y demás. Claro, discoteca, era en la discoteca Toyson también, y era la música Toyson. Era un poco también todo lo que podríamos denominar los 40 principales. Pero la gente iba a verte allí presentar los discos. Iba a ver presentar los discos, llevábamos también personas así, ¿no? Para entrevistarlas dentro del ámbito deportivo o del ámbito artístico. Se petaría aquello, ¿no? De gente, estaría petado. Bastante, aunque era una hora temprana porque la gente, muchos todavía no habían salido a trabajar, porque era cuando se trabajaba los sábados por la tarde. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una vez. Entonces, bueno, todavía hay gente que trabaja. Era de 7 a 8 de la tarde y bueno, la capacidad de la discoteca, yo creo que las 3/4 partes, en alguna ocasión superamos el lleno. Después tuvimos también los domingos por la mañana, cuando acabamos ya durante varios años que estuvimos con la discoteca Mitos y la marca Wrangler de prendas deportivas, empezamos el programa Superjet en la discoteca París. O sea, quiero decir que la gente leonesa supo responder a esa iniciativa que empezamos teniendo con la discoteca Mitos, que luego siguió con el Toyson y posteriormente con la discoteca París. Que hemos de decir, para los despistados, que mucha gente no se da cuenta ya, es el Ezequiel ahora. El sótano del Ezequiel era la discoteca París. Efectivamente. Todavía están allí los arcos entrada, lo que pasa es que la entrada no la tiene por donde está Ezequiel. Porque es la salida de emergencia de Ezequiel ahora. Sino que tenía la entrada por la calle adyacente, que me parece que es la calle... no, Cervantes no es. Bueno, la otra que está justo detrás de Diputación. La que está detrás de la Diputación. Oye, ¿y qué regalabais en aquellos programas? ¿Había regalos? ¿Dabais cosas? Sí, porque bueno, a veces los propios patrocinadores pues te daban consumiciones, botellas de cava, en fin. Hacíamos a veces unos pequeños sorteos allí, se repartían unos números. ¿Tú tenías una forma de presentarte especial o...? No, la forma especial eran las sintonías de entrada y luego la presentación era que si tenías alguna persona, algún artista que venía a actuar a alguna discoteca limítrofe, bien en Santa María del Páramo o en La Bañeza o por ahí, intentábamos traerla y entrevistarla en los distintos programas de las distintas... Pero tú como Julián Navarro tenías un grito de guerra. Hola, buenas noches, soy Julián Navarro, tal. Más o menos, sí. Era un poco copiar lo que teníamos en la cadena SER, que era el gran musical. O sea, que... ¿El de Pepe Cañaveras o qué? No, el anterior, ¿no? Era Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo Castaño, madre mía, sí, claro. Y además todavía recuerdo que una de las firmas comerciales que más apoyaban el gran musical era el Málaga Virgen. En tu copa un Málaga Virgen, el sabor de la amistad. Toma ya. O sea, era increíble. Todavía me acuerdo yo. La verdad, yo consumí mucha radio de pequeño y ¿sabes lo que me pasaba? Que yo escuchaba la radio y claro, yo te oía a ti en la radio. Te oía a ti en la radio porque yo cuando entré aquí tenía 17 años y tú llevabas 10 años ya aquí. Sí. Entonces, claro, yo te oía en la radio y te oía un programa que antes lo he intentado contar, pero no me lo dejas contar y te lo voy a contar ahora a ti. Yo te oía un programa en que ponía los discos enteros. A mí eso me fascinaba, pues yo podía grabarlos. Entonces yo decía, este tío
Yo soy el fan número 1 de Julián Navarro, porque pone los discos enteros. Como tiene que ser. Luego ya descubrí que ese programa normalmente dejaba de grabar las presentaciones y se ponían los discos después, ¿no? Eso era cuando tenía ya programas de mañana y no me daba tiempo a hacerlo todo. Porque por la mañana tenía otro programa que era Meridiano a las 12, luego Diapasón a la 1 del mediodía. Me caches en día. De Meridiano dábamos ofertas y demandas de empleo, que por cierto tenía una aceptación impresionante. Hombre, ya me imagino, claro. Y bueno, también tengo que hablar de la Quiniela de los Entendidos. Hostia, esa es otra, ese amigo. fue el pionero del deporte y de los domingos. Vamos a cambiar para allí para la entrada un poco, que así vamos. Era la mayor audiencia que tenía esta emisora. La Quiniela de los Entendidos, sí. Qué fuerte. La Quiniela de los Entendidos era seguida prácticamente no solamente por todos los seguidores culturalistas, sino que era seguida por muchísimas personas que les gustaba, porque en él nuestro José Luis Gago, que tristemente falleció esta semana, hace unos días, era el que realizaba entrevistas al finalizar los partidos de la Cultural. Dábamos todos los resultados de juveniles, alevines, a través de otro corresponsal que teníamos que seguía todos los partidos, y luego las crónicas de los distintos encuentros pues que se disputaban en La Bañeza o en Valencia de Don Juan. O sea, que había un movimiento casi deportivo similar al musical, ¿no? Estaba prácticamente, cogíamos todo el abanico deportivo aquí, desde el baloncesto, balonmano, aunque todavía la de mar no es lo que era hoy, y tampoco lo que era antes el Elosúa, que fue cuando ya el Elosúa llegó a grandes logros y cuando subió a la división de honor. Y la verdad es que el domingo aquí se trabajaba con locura, y luego estaban las llamadas telefónicas de las 14 cafeterías, que pues en esta hemos trabajado todos. Con esta hemos trabajado todos, ¿eh? Sí, en esta. Está por ahí Jorge García, que le mandamos un saludo de Track Sound, que es un genio del sonido. Exacto. Y bueno, esto le hará llorar estas consolas, que le gustan mucho estas cosas antiguas. Le mandamos un saludito. Oye, y recuerdo que una vez que finalizaba la temporada se daba un premio al trofeo a la regularidad, que era un traje de sastrería Morán. ¡Toma ya! Y se le daba un reloj también de no recuerdo ahora mismo. Uy, qué raro que tú no te acuerdes. Ya me extraña. Es que son muchas cosas que me vienen a la memoria. Entonces había una cena, como digo, en el que estaban las 14 cafeterías que integraban la Quiniela de los Entendidos. Iba nuestro querido director, ya fallecido también, don Enrique García Astigarraga. Iban representantes de los patrocinios que teníamos, como era el vino Catedral de León, un gran vino, sí señor, que lo dábamos también en directo, la publicidad del vino. Yo me comí las campañas de Vile, exactamente, era Vinos Vile de León, que tenía también el vino Don Suero en aquella época, que era uno de los más apetecibles dentro de la gama media alta a la hora del alterne en los bares leoneses. Cuenta lo de la quiniela. Cuenta quién hizo la quiniela un año. El año que tuve la triste desgracia. La gran idea de comprarse una moto. De comprarme una moto y atropellarme un camión. Y bueno, la verdad es que tuve la gran suerte. Yo para ser feliz quiero un camión. Que la moto me libró de la muerte, porque la moto quedó ondulada por el paso del camión de la rueda trasera. Hay que decir que casi le engancha en el mismo sitio que Genarín. Más o menos, pues sí, fue también en la subida de la catedral cuando existía un semáforo. De milagro allá lo de Genarín. En efecto. Entonces, bueno, ese año te tocó que disfrutaste mucho, me dijiste. Bueno, yo os voy a contar lo que me pasó realmente. Y además realmente. también Marcos, que era el que nos hacía el control en aquella... Yo te voy a contar lo que me pasó realmente. Yo creo que te lo he contado alguna vez, pero a lo mejor no. Yo el primer día, claro, muy torero, yo me decían, ¿quieres hacer? Yo hago, no hay problema. Venga, me apuntaba a todas. Entonces el primer día me puse a hacer el programa, empecé muy bien, pero ay, amigo, no me entraba una sola llamada telefónica. Tenía una consola Itame llena de una especie de interruptores que había que girar. Efectivamente. Había que girar 24 interruptores para conseguir meter una llamada en antena. Sí.
y tuve la gran suerte de que nuestro técnico, Severiano, que es un genio de la técnica, vivía muy cerca de la radio y cuando vio que no entraba ninguna llamada y me vio tan apurado, vino corriendo y me encontró en un charco de sudor y lágrimas porque no era capaz de meter una llamada en la antena y me ayudó. Menos mal, que le debo la vida aquel día. Pero bueno, es estas cosas que eres muy valiente en aquellos años. Pero después te salió todo perfecto porque te la escuchaba yo desde me llevaba el muy hospital, bien, me llevaba muy bien con la gente, sí, bueno, me defendía. Ven, vamos aquí a enseñar el control central de la radio ahora mismo, que es este. Mira, lo vamos a enseñar. Siéntate por ahí, Julián, ponte ahí, que pintas bien tú ahí, ¿eh? Aquí mucho. Aquí al lado del micro pintas de maravilla. Recuerdo que teníamos los dos giradiscos en esta posición y los dos ferrograf en esta otra, el micrófono, y había también el interruptor de la apertura del micrófono, estaba a esta altura más o menos, y aquí teníamos que dar paso a las llamadas telefónicas, tal y como lo cuento, y así es como realizábamos los programas. Oye, hay que decir y destacar la importancia que Telefónica ha tenido en el mundo de la radio. Totalmente. Dependíamos totalmente de ellos, Totalmente. Bueno, y seguimos dependiendo, pero en aquellos años es que todo pasaba por las microfónicas, por el sonido de ellos y por muchas cosas, ¿verdad? Y ahí había muchas veces situaciones límite en las que te ponías a hablar con el que estaba en la cabina para retransmitir el partido vía telefónica y no había forma de conseguir hablar con él, había que llamar bueno, tenía ya personal desplazado en el propio campo de fútbol y se acercaba a la cabina donde había problemas y no podías conseguir hablar con el compañero que iba a retransmitir los partidos. Oye, ¿y qué hay de aquella leyenda negra, y lo digo con todas las palabras, que se cuenta de la radio de la época, que todas las emisoras conectaban, cuando conectabais en Radio León con el parte, conectaban con Radio León porque era el que mejor sonido tenía y pagaba la microfónica, y andabais siempre al tiki para cortar un poquito antes y jorobarles. Efectivamente. ¡Ay, amigo! Entonces es cierto, cuenta. Era un truco. Cuenta. Como los que teníamos la línea microfónica contratada, pues otras emisoras, como teníamos una calidad de sonido al venir por una línea física, teníamos una calidad de sonido que los demás no podían tener. Entonces sintonizaban nuestra emisora para poder dar el parte. Entonces eso ya era un poco a nivel corporativo. ¿Puñeterismo? Acabó, antes de que acabara, cuando veíamos que faltaban ya segundos para despedir el informativo. Ahí venía el bueno. Dilo. ¿Qué decías? Transmite Radio León. A tomar vientos. Vaya pilladas. Oye, tenemos por ahí a Carmona, mira, conectado. Eduardo, amigo. Hola, un saludo. Un abrazo, Carmona. Oye, ¿cómo? Me has dicho hace un rato que tenéis un grupo de amigos, ¿no? Ya que tengo a mi querido amigo Eduardo, también recuerdo una cuña de Muebles Maroca que grabé con él, que hicimos de Don Quijote y Sancho, que era cuando se estaba emitiendo aquella serie, y también recuerdo todavía la cuña, porque es que la grabamos veces. Venga, y llegué a aprendérmela de memoria. Atrévete. ¿Sabe usted, vuesa merced, que en Castilla y en León las cocinas más gallardas, prácticas en su función, Maroca tienen por nombre y de alta alcurnia son? Decís bien, amigo Sancho, que si hacienda tengo yo, Maroca fabrica muebles que en España conocidos son. ¡Qué bueno! Maroca en el Alto del Portillo. Dice Eduardo, la mejor publicidad que grabé en mi vida. Gracias. Qué bueno, qué interactuación tan estupenda. Además de verdad. Bueno, me imagino que nos seguirá por Asturias, porque... Sí, bueno, ya sabes que está en el mundo de la en el pesca Facebook con su pescarmona y todas estas cosas. Trucha. Háblame de la Semana de la Trucha, de la importancia que ha tenido para ti las Semanas de la Trucha. La Semana Internacional de la Trucha estuve presentándola en el Hostal de San Marcos durante, yo creo que 20 años aproximadamente. La patrocinaba la Asociación de Hostelería y Turismo, llegaban los cocineros con sus platos a medio preparar algunos, otros preparados, y se presentaban en el Hostal de San Marcos el día del evento, que solía ser un día que perjudicaba poco al gremio de hostelería. Venían de diferentes puntos de España. Recuerdo que uno de los asistentes
que no faltaba nunca, se apellidaba como yo, Navarro, y venía de Valencia, que consiguió más de una vez el primer premio, porque había premio a la presentación, premio a la degustación, y había un jurado que luego, lógicamente, era el que sopesaba. Había periodistas, había cocineros, en fin, una amalgama de personas. Básicamente os juntabais para pegaros una alegría con la trucha. Yo la verdad es que disfrutaba, porque una vez que esos platos decían ya quién era el primero, segundo, tercer premio, pues bueno, íbamos allí con una cucharita a probar un poquito de los platos que el propio jurado elegía, más que nada para paladear realmente la diferencia de sabores que había entre el primero, el segundo y el tercero, que era para mí súper complicado. Es decir, un primero o segundo premio entendía que un cocinero, como los que iban allí, podía degustar y decidir quién puede ser y quién estar delante, pero para mí realmente era una materia difícil. Y puntualiza no por aquí, imposible. Carmona. La Semana de la Trucha la he presentado yo 35 años. Tú presentabas el concurso gastronómico de la Exacto, semana. yo presentaba el concurso gastronómico de la trucha. Él presentaba la Semana Internacional de la Trucha. Dicho está, que siempre está bien puntualizar las cosas. Efectivamente, Oye, lo iba a decir, se me ha anticipado Carmona, que me alegro que esté al otro ponte el lado. abrigo, que vamos a salir y vamos a contar los letreros que ha tenido Radio León, porque aunque no te lo creas, mira, el abrigo lo tienes aquí, Julián. Nos quedan solamente 9 minutos de programa, ¿eh? Llevamos hablando como cotorras casi una hora. Yo voy a salir, yo creo que así a pelo, ¿eh? No sé si me voy a atrever, sí, yo creo que sí. Vamos a salir por aquí y vamos a enseñar los letreros. A ver si te acuerdas tú. Para no coger frío, más que nada. Ponte. No te preocupes, que ya estamos, así. Tú cierra la cazadora. Estoy acostumbrado al frío de León porque lo he tenido que sufrir saliendo de aquí a las 2 de la mañana. Hemos de decir que la entrada de Radio León sigue igual. Vamos a enseñarla. De aquí porque para abajo, muy bonita, sí. Muy atractiva. Tenía mucho rollo, conserva todavía el mármol y este sonido totalmente majestuoso que da en estos huecos grandes y estas escaleras de los edificios emblemáticos de León. Fíjate cómo suena esto todavía, Navarro. ¿Sí? ¿Está por ahí la luz? Estamos, yo creo. Estaba intentando dar la luz. Está por aquí, espera un segundito que la voy a dar. Yo creo que estaba aquí está. Exacto, por aquí ahí. Está la luz. Fíjate, esta es la entrada. Lo único que cambió fue esto, que aquí había un círculo que ponía EJ63, ahora pone Radio León, y esta entrada que es majestuosa, que es una entrada preciosa, que se ha conservado con todo el sabor de la entrada. Hombre, lo que está claro es que la frecuencia modulada empezó posteriormente a mi incorporación a la emisora. Sí, hemos de Yo empecé decir, en el año 71, pero solamente teníamos la onda media. Hemos de decir que solo había onda media. Claro. Efectivamente, que por cierto tengo que decir que teníamos en nuestra longitud de onda teníamos un alcance considerable, porque había clientes que me decían que me escuchaban en Cistierna. Madre mía, pues no estaba mal, En aquella época. Para ser, a ver que tenga yo por aquí la llave bien. Vamos a enseñar una cosita que a la gente a lo mejor no se acuerda. Bueno, seguro que no se acuerdan, pero tú sí, ya verás cuando te lo diga. ¿Tú te acuerdas de las letras que había en todas las trozos entre ventana y Todo ventana? entre ventana y ventana. Que ponía Radio León. Radio León EAJ63, efectivamente. Que era ahí estaba. El letrero. Ahí, antes de que estuviera los despachos que hay, ahí es donde estaba un ambigú. Había un bar que venían oyentes de Radio León y ahí se servían también consumiciones. Luego, posteriormente, ya se cerró el ambigú y es lo que ahora se ha convertido en los despachos. Bueno, ahora tenemos esta entrada, que tiene aquí un dibujo precioso, una radio, el nombre de Radio León, la cadena SER Siempre Unidos. Y lo que vamos a hacer es una cosa, fíjate, voy a colgar unas fotos en los comentarios de la grabación para que la gente las pueda ver. Perfecto. Porque hay unas fotos muy chulas. Vamos aquí está la esquina, Navarro, que casi ya nos tenemos que despedir, macho, que se está hecho corto, que sí. Que se está hecho un poco cortito. Pasa volando el tiempo. No, ha pasado más deprisa de lo que estamos acostumbrados, porque una hora de radio se nos hacía también muy corta, ¿eh? O sea sí, que volaba. Cuando te dabas cuenta ya tenías que estar poniendo la sintonía de despedida. Mira, el Radio León siempre ha estado
unido al letrero de almacenes Antoñanzas. Efectivamente. Siempre ha estado ahí. Mira qué conjunto más chulo, el hostal, la lámpara azul que tenemos ahí encendida, el letrero de Radio León. La lámpara que tanta atención la han prestado todo el mundo que viene al estudio invitado. Oye, y ahora que estamos hablando de Antoñanzas, es que se anunciaba Toquisqui en la radio, En la radio, pues yo recuerdo desde Saldos Arias hasta... Saldos Arias es un lujo en aquella, lujo, ¿no? pero eran todo textos, y ahí sí que se daba la publicidad en directo. La de Saldos Arias y la de Barros. También la a Barros, aunque no compre. Vaya a Barros aunque no compre. Y camisas como las de Sabú jamás en León las hubo. Y gabardinas las de Moradillo. Y ese era el largo etcétera. Y pareces un monje con eso puesto en la cabeza, Bueno, era porque el relente de la noche, y al tener descubierta ya la cabeza, pues tenemos ya más frío del que requerimos. Oye, si tú ahora, por ejemplo, te ofrecieran hacer un programa de radio, volvías, ¿a que sí? Estaría encantado de hacerla. La radio ha sido mi vida, la llevo muy interiorizada, la he vivido intensamente y he sido muy feliz. Pues ya lo has dicho todo. De todas formas, te voy a decir una cosa. Yo creo que, al igual que en todas las profesiones, en este país no saben aprovechar a la gente que aún jubilada de una actividad puede aportar mucho. Yo creo que ahí hay un momento ahí de desconexión que no debería de ocurrir. Pero tristemente lleva razón. Sí, espera un momento, madre mía. Sí, pero tristemente es así, pero es a todos los niveles laborales. Sí, sí, claro, me refiero a todos. Ese es el problema, que no se aprovechan los conocimientos que se han adquirido a lo largo de un montón de años de profesión. Aunque bien es verdad que una actividad como la nuestra, la improvisación depende mucho de los individuos. Como yo digo, no todo el mundo ni todas las voces valen para la radio, y eso lo sabes también perfectamente como yo. Yo he conocido personas que me han dicho que querían ser locutores y era imposible. Es como el que quiere ser cantante y no tiene oído para serlo. Hay unas cualidades innatas que tienen las personas, que tienen una inclinación hacia la profesión que sea, pero es porque ya vienen dotadas de esas cualidades. Bueno, y de toda la gente que has conocido de la radio, ¿tienes un recuerdo así de alguien especial que te marcara mucho? Son inmensos. Ya ves que han sido... se te han pasado muy rápido los años, de todas formas, se han pasado muy rápido. Sí, demasiado rápido. Sí. Yo le daría un consejo a la gente joven, que aprovechen cada instante de su vida, porque cuando te das cuenta que has llegado a ese límite de la vida laboral, dices, ¿por qué no habré aprovechado más todos los momentos que he perdido? Yo creo que he sido uno de los que he aprovechado lo más que he podido en la vida, pero mal, intensamente. Le he sacado todo el zumo que la vida me puede dar. Pero aún así creo que todavía podía haber hecho algo más. Y me considero súper satisfecho con lo que he hecho y que volvería a repetirlo gustosamente, porque lo más importante en esta vida es ser feliz con aquello que estás realizando. Oye, ¿y no has tenido nadie en la familia que haya seguido tus pasos? Bueno, tengo un hijo que está en un grupo, en SOG, SOG, que es la voz solista, es compositor también. La música la lleva en las venas como yo. Yo estuve también actuando en Club Radio en su día, acompañado del grupo Los Megatones, a Germán y a toda aquella gente que les mando un abrazo. Y me acompañaron en Club Radio y algunos bolos que hice por ahí, entonces lo pregrababa en una cinta la música de ellos y luego la voz la ponía yo encima. O sea que ahora me acuerdo de la discoteca Casuga de Gradefes, de la Macodisco Triciclo, de Hexágono, de la que estaba ahí en la avenida de Roma también, no me acuerdo. Roma, ¿cuál? La que estaba en la avenida Roma, ¿no? Goms, ¿alguno de estos? ¿El Goms? ¿Alguno de estos? No, una que había al principio de la avenida Roma, ¿no? Uno, la que había al principio. Estaba en un sótano, a lo mejor. ¿Cómo? En un sótano estaría. Sí, sí. Bueno, el PAC 3000. No, pero eso es el PAC. No, el Atomium y el PAC 3000, ese ya. Posterior, ¿no? Eso es posterior, no, me refiero a la. No, eso es anterior, perdón. La discoteca que digo ahí, que está en el edificio Roma. La Mandrágora. La Mandrágora. Pues
es que ahora las discotecas han desaparecido como tal. Antes tenían una afluencia de público ingente, como la discoteca La Estrella de Masía de las Mulas, discotecas, todo, la discoteca Lara de San Andrés, que allí presenté más de un espectáculo y con un lleno total en muchísimos fines de semana. En La Bañeza, la discoteca Rancés. Bueno, digamos que de alguna manera estuviste en todos lados. Yo estuve en casi todas las discotecas que tú has estado posteriormente. Cada uno en el momento que le toca, con la edad que tiene y que se mueve dentro de esos ambientes. Yo me estoy acordando de una anécdota muy buena. Te tengo enfocado ahí, detrás tengo lo que fue la huevería. La pollería. Y recuerdo con mucha gracia que todos los días daba el precio del conejo cuando entraba a hacer el turno en los 40. Pues yo te voy a decir también otra cosa, que muchas veces cuando conectaba con Radio Nacional, si teníamos hambre, bajábamos aquí al bar de Morán a hacernos un bocadillo de mejillones o de anchoas o de sardinas, que era lo que tenía ahí las latas. El bocadillo de mejillones es un clásico, hombre, qué grande. El Morán era un clásico. Julián Navarro. Estuvo ahí tantos años. Oye, pues qué alegría hablar contigo, y nos vamos a despedir. Mira, nos tocó el camarero gritón de última hora. Aquí está. Está ya con ganas de finalizar. Tiene ganas de salir por la radio. Su labor, además, de verdad. Querido Julián Navarro, que es un placer tenerte aquí y que te recordamos siempre con mucho cariño, por muchas razones, que hemos seguido muy de cerca todo lo que has hecho y que qué buenos ratos pasamos en la Casa Galicia, todo hay que decir lo que estaba todos los hemos pasado aquí. Muy buenos ahí. Un abrazo, Julián, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un placer convivir y trabajar contigo. Me voy a retirar a ponerme algo que me estoy quedando helado, que he salido aquí a culo pajarero. Exacto. Adiós, saludos. Adiós. Desde Radio Cadena Ser. Vamos para la casa. Con Julián Navarro, que viene con su gorrita, míralo, el tío ha sido listo, porque yo he salido sin cazadora. Ya me la quitaré porque vamos para y a lo mejor tengo una chis, el día menos pensado. Un saludo de Mures, desde Mures TV, con el equipo de Red Lion, ya sabéis, con la mejor fibra y con la mejor conexión siempre por aquí. Hasta la próxima, que será el próximo jueves. Adiós. Chao, chao.